Muy buenos días, tengan todas y todos, sean bienvenidas, bienvenidos a esta videoconferencia en el marco de la Cátedra Libre de Educación Universitaria del Centro Internacional Miranda, un ciclo de foros que hemos estado organizando junto con nuestro Ministerio de Adscripción, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y el Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, Luis Antonio Bigot, cuyo presidente nos acompaña el día de hoy. Queremos dar en primer lugar la bienvenida, el saludo en nombre de nuestra ministra, doctora Tibisay Lucena, agradecer la presencia, agradecer por supuesto al doctor Francés Pedró, director del IESAL, por acompañarnos hoy, agradecer también al viceministro para la Transformación Cualitativa de la Educación Universitaria por acompañarnos el día de hoy en la continuación de este ciclo de foros, además con una significación especial porque estaremos discutiendo, debatiendo, reflexionando sobre la hoja de ruta de la UNESCO presentada en el marco de la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior que se celebró el mes de mayo en Barcelona, España. Como he dicho anteriormente, nuestros dos ponentes del día de hoy, el doctor Pedró, director del ESAL, viceministro David Silva Prade, y vamos a tener el honor también de contar con la moderación del profesor Humberto González, presidente del Centro de Estudios para la Descolonización Luis Antonio Bigot, que mencioné hace poco. Así que bueno, voy a dar la palabra al profesor Humberto González para que haga la presentación de nuestros ponentes del día de hoy. Muy buenos días. Le contaba al doctor Pedro que esta es parte de un ciclo de foros, que es una cátedra permanente que se desarrolla por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria a través del Centro Internacional Miranda, cuya gente nos está acompañando hoy aquí y que Domingo preside, ¿no? Hemos tenido aquí presentes y debatiendo con la idea de poder trabajar mucho más allá de las coyunturas, ¿no? O sea, el tema es discutir la educación universitaria más allá de las coyunturas para poder ayudar a orientar las políticas de educación universitaria de la Revolución Bolivariana y del gobierno bolivariano. Pero bueno, unas políticas que además tienen que tener una perspectiva mundial, una perspectiva latinoamericana desde el sur, pero también una perspectiva de lo que ocurre en la educación universitaria. Y la ocasión, bueno, nos sirvió de preparación para la participación en la Conferencia Mundial de Educación Superior, celebrada en Barcelona, donde estuvo presente Domingo y David. Bueno, y ESAL tuvo un papel tan importante. Y ESAL está en Venezuela, es el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Y el tenerlo en Venezuela tendría que ser para nosotros, y es para nosotros, un orgullo y una necesidad tremenda, porque tiene que poder estar alimentando conjuntamente siempre nuestra reflexión sobre las políticas y, como ha manifestado la ministra, siempre nos interesa mucho también poder dar el apoyo a IESAL para que cumpla lo que es su labor, ¿no? Hoy, bueno, contamos con el honor de tu presencia, Francés, el doctor Pedro. Le damos la palabra primero al doctor Pedro, ¿verdad? Y entonces, bueno, actuamos más bien como comentaristas con nuestro viceministro David Silva. Y, bueno, tienes la palabra, ¿no? Él sin mucho tiempo de hacer. Bueno, no he dicho aquí todo el largo currículum, ¿no? Francés Pedro es desde el año 2019 director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Previamente lideró el servicio de asesoramiento en políticas educativas, incluyendo las revisiones de las políticas nacionales, así como estudios comparativos internacionales en el sector de educación de la UNESCO en París, Francia, desde 2010. Con anterioridad trabajó en el Centro de Investigación e Innovaciones Educativas CERI de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE, donde como analista político senior fue responsable de proyectos como Teaching and Learning International Survey y New Millennium Learners Project. También dirigió las revisiones de la investigación educativa de los países de la OCDE y el proyecto sobre innovación sistémica en educación.
En 1960 se licenció en Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Eres catalán? Sí. Ok. Y obtuvo un doctorado con una tesis sobre educación comparada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Posteriormente realizó estudios postdoctorales en políticas públicas comparadas en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Es catedrático de políticas comparadas de educación en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, España, o Cataluña, donde se ocupó de la dirección de su programa de calidad educativa. Previamente fue vicerrector de Investigación Educativa e Innovación de la Universidad Oberta de Cataluña, en Barcelona también, la primera universidad pública europea que ofreció sus cursos únicamente por Internet. Bueno, no voy a leerte todas las publicaciones, claro, todas referidas efectivamente a lo que es una trayectoria muy sólida en el tema de la educación superior. Una última cosa, y esa además fue muy protagonista, jugó un papel muy protagónico en la Conferencia Mundial de Educación Superior, creo que estaba casi en la mitad de todas las conferencias, entonces yo creo que tenemos un invitado de lujo para hablarnos de la Conferencia Mundial. Ahora sí te doy la palabra. Vamos a ver si... Que no te agarre el cable, eso es, porque quizá... Sí, ahora, muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias por esta calurosa bienvenida. De verdad que es un placer y es la primera vez después de la pandemia que tengo la oportunidad de participar en un acto presencial en Venezuela. He participado en varios virtuales, pero ahora es la primera vez que puedo por fin sentarme junto a personas que aprecio mucho, ¿no? Entonces, efectivamente, yo vengo a compartir con ustedes, en primer lugar, el diagnóstico que desde el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe hacemos acerca del estado justamente de este subsector educativo en América Latina. Y, en segundo lugar, intentaré mostrarles hasta qué punto, quizás no al 100%, pero hasta qué punto la propuesta de hoja de ruta, que aprovecho para decir que a partir de la próxima semana estará abierta a consulta y a participación universal. Bien, pues hasta qué punto podemos engarzar ese diagnóstico que hemos hecho con las propuestas de la hoja de ruta. Entonces, permítanme que empiece recordando tres elementos, en razón del tiempo no voy a extenderme más, tres elementos que son muy importantes para garantizar que la educación superior camina hacia el horizonte del objetivo del desarrollo sostenible número 4, que es conseguir una educación de calidad, con equidad e inclusividad, ¿no? Entonces, yo he escogido tres elementos que nos permiten tener un poco la imagen de dónde estamos en América Latina, o mejor dicho, dónde estábamos antes de la pandemia, porque claro, digamos, la situación ha cambiado, ¿no? Pero por desgracia los datos siempre nos llegan con un cierto retraso, ¿no? Entonces, he escogido tres temáticas y luego, durante el debate, lógicamente, si fuera necesario, podríamos ampliarlo, ¿no? Vamos con la primera. Siguiente, por favor. Sí. Quisiera empezar destacando que cuando uno hace un diagnóstico, yo creo que es muy apropiado descartarse y decir desde qué punto de vista, desde qué marco de valores se realiza ese diagnóstico, ¿no? Podemos todos ver el mismo vaso de agua y algunos desde ver que está muy llena, que está medio vacía o que está sucia, ¿no? Entonces, yo prefiero empezar diciendo cuál es la posición en términos de sistema de valores de la UNESCO. El primer valor que defendemos es que la educación superior es por encima de todo un bien público, que lógicamente tiene también beneficios para el individuo, ¿no? Desde el punto de vista salarial, protege ante el desempleo, etcétera. Pero por encima de todo, la UNESCO considera que la educación superior debe ser tratada como un bien público. Lo mismo que hacemos, por ejemplo, con el alumbrado público, que nos beneficia a todos por igual, ¿verdad? Y me gusta esa alegoría porque nos recuerda que nuestra apuesta por la educación es justamente, en cierta manera, herencia de la filosofía de los ilustrados, ¿no? Que se referían a la luz, ¿no? Que viene justamente con la educación. Siguiente, por favor. Por tanto, si es un bien público, lo mismo que el alumbrado, debe ser puesto a disposición de todas las personas.
Nosotros en la UNESCO no creemos que haya nada de particular en la provisión de educación superior que haga que ese subsector educativo quede al margen de nuestra apuesta universal por el derecho a la educación. ¿Sí? No hay nada que esté fuera. Ustedes me dirán, bueno, hay una cuestión de mérito. Si quieren, podemos deconstruir esa noción de mérito hasta llegar probablemente a la conclusión de que ese concepto tan traído, tan manido de mérito, en realidad se origina en el vientre de la madre, digamos, y en el contexto en el que nace ese niño o esa niña, que el día de mañana será evaluado supuestamente en función de su mérito, ¿no? Yo creo que eso hay que deconstruirlo. Por tanto, digamos, nuestra apuesta decidida, una educación superior como derecho universalmente reconocido para todas las personas. Tercer elemento, muy importante también, es que, claro, hablamos de bien público, hablamos de derecho universal. ¿Quién, sino el Estado, debe ser el garante de que ese derecho se pueda efectivamente ejercer? Volveré más adelante sobre esto porque en algunos países, empezando por Venezuela, la provisión de educación superior no está siempre exclusivamente en manos del propio Estado. Pero aún así, aún en ese supuesto, el Estado tiene una responsabilidad absolutamente crucial en garantizar la calidad y la equidad del sistema, independientemente del canal de provisión, que sea público o privado, y eso depende de, lógicamente, las tradiciones, la historia, la legislación de cada país, ¿no? Y cuarto elemento, ahí vamos. Además, muy importante también, igualmente controvertido, algo que hace muy peculiar el sector de la educación superior, es que las instituciones de educación superior, básicamente las universidades, para poder operar correctamente en esa frontera entre formación de recursos humanos y generación de conocimiento, necesitan poder moverse en un territorio en el cual su autonomía institucional esté garantizada. Eso no significa que no deban rendir cuentas de cómo utilizan los recursos, que no deban ser entidades transparentes. Lo que sí defendemos es que debe haber una autonomía en términos de gobierno y en términos, lógicamente, de selección de aquellas temáticas, prioridades, etcétera, que a juicio de cada institución mejor permiten encarnar el compromiso con ese derecho universal a la educación superior. Bueno, hasta aquí me he descartado, no tienen por qué estar de acuerdo, ni mucho menos, y hay muchas perspectivas distintas, pero creo que es importante partir de este sistema de valores para luego entender la lectura que voy a hacer de unos 3 elementos que son los que he seleccionado. El primero de esos elementos, ahí vamos, eso es obviamente el de equidad e inclusión. Son 2 conceptos distintos, íntimamente relacionados. Yo voy a referirme fundamentalmente a equidad y debo decir antes de empezar que desde la perspectiva de la UNESCO, equidad y calidad son las 2 caras de una misma moneda. No conocemos ningún país donde exista una educación superior de calidad para todos y al mismo tiempo una situación de gran inequidad. Ni conocemos tampoco ningún país donde exista una gran equidad en el acceso y que existan diferenciales de calidad muy notables entre las distintas instituciones. Por tanto, digamos, nuestro objetivo debe ser aunar calidad y equidad de la misma manera. No entendemos que haya acceso universal a la educación superior si la educación superior es de baja calidad y no entendemos tampoco que pueda existir educación superior de calidad solo para una minoría, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos? Mejor dicho, ¿dónde estábamos en esta materia antes de que nos golpeara la pandemia? Siguiente, por favor. Bueno, no sé si se va a ver con mucha claridad, en fin, espero que más o menos, ¿no? Pero en cualquier caso, vamos a quedarnos con la imagen de demanda creciente de educación superior. Solo les voy a dar un dato. La última cifra de la que disponemos para el conjunto de América Latina y el Caribe nos habla de que aproximadamente casi 30 millones de personas están estudiando en educación superior. 30 millones de personas, ¿eh? Hay muchos países que yo conozco que no tienen esa población, ¿verdad? O sea, 30 millones en América Latina. Y lo que es más importante también, hemos, a nivel de lo que sería el conjunto de la región,
hemos cruzado la barrera del 50% en términos de tasa bruta de participación en la educación superior. Estamos lejos todavía, como región, de lo que sería probablemente el horizonte de los países más desarrollados, donde esas cifras están en torno al 70, al 80 e incluso en algunos lugares por encima del 90%, ¿verdad? Pero lo que es interesante es ver cómo nuestra sociedad, nuestros sistemas económicos cada vez van a ser más exigentes y al mismo tiempo cada vez se beneficiarán más de un porcentaje mayor de la población que haya pasado en todo o en parte por la educación superior. Vamos hacia modelos de crecimiento económico donde no solo cuenta el talento y la capacidad, sino también la apuesta por una determinada manera de hacer las cosas que es menos intensiva en fuerza bruta y mucho más creativa en cuanto a lo que es el desarrollo de los productos y de los servicios, ¿no? Ahí estamos. Bien, esto es bonito porque muestra, digamos, un ascenso realmente interesante. Luego me referiré al efecto de la pandemia. Siguiente, por favor. Pero, claro, en América Latina tenemos modelos muy distintos que nos dan como resultado que una cosa es la media. No sé si ustedes... En mi familia tenemos la costumbre normalmente el domingo de comer pollo asado, ¿no? De llevarnos un pollo asado a casa. Entonces, si somos 4, cada uno se llevaría un cuarto, ¿no? Esto en la vida de la política no siempre es así. O sea, uno se puede llevar un pollo para casa y siendo 4, no a todos nos toca un cuarto, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos pasa en este ámbito, ¿no? Que existe una gran diferenciación entre los países de América Latina. Yo, por desgracia, lo lamento mucho, pero no tengo cifras específicas de Venezuela. Estas cifras no son mías, son las cifras con las que trabaja la UNESCO y ahí no tenemos esas cifras todavía, ¿verdad? Pero en el momento en que las incorporaran, seguramente que la imagen global no cambiaría mucho. ¿A dónde voy? Es fácil ver que en el conjunto de América Latina tenemos como 3 grupos de países. En primer lugar, más a su derecha, tenemos aquellos países donde el acceso a la educación superior sigue siendo el privilegio de una minoría. Ahí están, por ejemplo, los casos prototípicos de muchos países que están, digamos, en el Caribe, o de muchos, con la excepción de Cuba, o de muchos países, digamos, que están en América Central, ¿no? Donde la mayoría de la gente sigue sin acceder a la educación superior. Luego tenemos un cuerpo central que está en torno al 50% en cuanto a tasas brutas de acceso. Desde el punto de vista internacional, la diferencia entre estar en torno al 25 o al 50 es lo que se ha dado a llamar el salto de sistemas elitistas a sistemas masificados. No lo tomen en el sentido peyorativo del término masificar, ¿verdad? Porque eso viene del inglés y ahí no tiene necesariamente esa connotación peyorativa que tiene aquí. Más bien piensen en que estamos hablando de un grupo muy amplio de personas, una masa de personas que accede. Y el tercer grupo, el que está situado más a su izquierda, corresponde a los países donde efectivamente ya se trata de una opción mayoritaria. Es lo que llamamos países con una provisión universal de educación superior. No es que estén al 100%, pero están en esa línea, ¿no? Bien, este es probablemente el caso muy claro de Uruguay, Argentina, Chile, y fíjense ahora, si prestan atención a la fila superior donde aparecen unos círculos, verán que, curiosamente, la diversidad entre nuestros países es tal que se puede llegar a obtener los mismos resultados en términos de tasas de participación, independientemente de cuál sea el volumen de estudiantes que están atendidos en instituciones públicas. Y esto tiene mucho que ver con la historia, las tradiciones. Miren, sería impensable imaginar ahora que un país como Brasil, donde la mayor parte de los estudiantes de educación superior están en instituciones privadas, de pronto esas instituciones se suprimieran. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría el gobierno con toda esa masa, el 75% de los estudiantes que están fuera? No, es preferible encontrar por lo menos una fórmula de transición, suponiendo que el objetivo final fuera, digamos, liberarse de la presencia del sector privado, ¿no? Las realidades son, desde este punto de vista, muy cambiantes y yo creo que donde está el punto de inflexión es hasta qué punto esa distinta participación del sector privado se salda o no con diferenciales de equidad. Este es el siguiente punto. Vamos ahí. Siguiente, por favor. Yo voy a tomar las preguntas después, ¿verdad? Sí, muy bien.
Bueno, aquí un poco más complicado, pero no se preocupen. Aquí es muy interesante ver, en primer lugar, en lo que sería el gráfico de su izquierda, las distintas probabilidades que tiene una persona que pertenece al grupo socioeconómico de extracción más baja de acceder a la educación superior, comparada, cifra superior, con aquellas personas que están en el quintil superior. Es decir, aquellas personas que están en una situación socioeconómica, digamos, más alta, ¿no? Como pueden ver, el diferencial es apabullante. Es decir, fíjense, la distancia, por ejemplo, en el año 2018 es de prácticamente 100 puntos de diferencia. Es decir, una persona que en el año 2018 que esté en el quintil de extracción socioeconómica más bajo en América Latina apenas tiene aproximadamente un 20% de probabilidades de acceder a la educación superior. ¿Sí? No estoy hablando de Venezuela, estoy hablando en general. ¿Sí? Exactamente. En cambio, fíjense, en el caso del quintil superior, ese porcentaje es incluso superior al 100%. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de tasas brutas, ahí se refleja, lógicamente, digamos, la percepción de lo que sea esa tasa bruta, que con frecuencia tiene que ver con el número de estudiantes que potencialmente puede estar en relación al conjunto de la población adulta. Y por eso tenemos un porcentaje mayor. Pero dense cuenta que hay un diferencial de 100 puntos, 100 puntos. A su derecha tienen otra gráfica que también puede parecer que tiene, digamos, mucha dificultad, pero también tienen por país los diferenciales que hay, me parece muy importante, entre el hecho de vivir en una zona urbana o de vivir en una zona rural. Y ahí pueden ver con claridad cómo la gente que tiene, no sé si la fortuna o la desgracia de vivir en una gran ciudad, tiene muchas más probabilidades de acceder a la educación superior. Es algo que recuerdo que el viceministro David Silva pues ha recordado en más de una oportunidad, ¿no? Y los esfuerzos que aquí se hacen para eso, ¿no? Bien, siguiente, por favor. ¿Cómo podríamos resumir este? Pues mire, quédense con una cifra. Una cifra. 7. Siguiente, por favor. 7 veces más es la probabilidad para el conjunto de América Latina de acceder a la educación superior si uno está en el quintil más alto por comparación al que está en el quintil más bajo. Pero además, dense cuenta de que con esta diversidad que tenemos aquí, siguiente, por favor, tenemos un rango que va desde 2 hasta 18 veces. En algunos países de América Central, la probabilidad de acceder a la educación superior es 18 veces mayor. Fíjense que no estamos hablando del doble, del triple, del cuádruple, estamos hablando de 7 veces más y en algunos países de 18 veces más. Esta es la realidad previa a la pandemia. Vamos a cambiar ahora de tema, vamos a la otra cara de la moneda, intentando explicar como paso previo, por decirlo así, cuáles son los retos a los que se enfrentan los países, ¿no? Y con mucha claridad, como pueden ustedes ver, el reto de la equidad no solo tiene que ver con el acceso, sino que tiene que ver también con las tasas de éxito, ¿verdad? Y en cómo acompañamos a los estudiantes más vulnerables durante su paso por la educación superior. Y eso se ha traducido hasta el momento en varias políticas, desde la creación de universidades multiculturales específicamente pensadas para poblaciones vulnerables, acciones afirmativas donde se trate de identificar perfiles concretos de estudiantes, como podrían ser, por ejemplo, afrodescendientes, ¿verdad? O pueblos originarios, o personas que malviven en conurbaciones urbanas y darles un tratamiento especial. Y finalmente, todo lo que está relacionado con la mejora de los mecanismos de apoyo financiero a los estudiantes. Piensen que eliminar la barrera del arancel es eliminar una pequeña barrera. La más importante es el coste de oportunidad, porque muchas son las familias que dependen de los brazos, por decirlo de algún modo, de ese chico o de esa chica para alimentar de recursos el funcionamiento de la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos compensar por esa pérdida de ingresos? Siguiente, por favor. Para que vean, digamos, una cosa son los discursos y otra cosa son las prácticas. Aquí tienen, gracias a un estudio que realizamos durante la pandemia, el porcentaje de cobertura de los mecanismos de apoyo financiero a los estudiantes, ya sean becas o créditos. Como pueden ver, en casos como muy conocidos, como puede ser el de Chile,
apenas es un cuarto de la población de estudiantes las que se beneficia de algún tipo de ayuda, ¿no? Y estamos hablando de Chile, un país rico donde los haya en la región, ¿verdad? Miembro del Club de los Ricos, la OCDE, etcétera, ¿no? Fíjense la situación, por ejemplo, de Perú, donde apenas un 5% de los estudiantes se beneficia de ese tipo de ayudas. No solo es una cobertura baja, es que probablemente el volumen que se ofrece en términos de importes mensuales es insignificante. Si me permiten, muchas veces he explicado que con esas ayudas lo que hacemos es garantizar que estudiantes de las clases medias pueden comprarse varias cervezas cada mes, en lugar de ofrecer ayudas sin las cuales muchos estudiantes nunca accederían a la educación superior. No sé si me estoy explicando. Es como si diéramos un pequeño premio a las clases medias en lugar de concentrar los recursos en los grupos más vulnerables. Siguiente, por favor. Y ahora sí, vamos con la otra cara de la moneda, la calidad y la pertinencia. Voy a ir un poco más rápido en este sentido. De nuevo, dos datos muy interesantes. A su izquierda, yo creo que es importante destacar que para aquellos países de los que tenemos información, tener un título de educación superior sigue conllevando un premio en términos de ingresos. Y en América Latina, el premio, en el sentido de decir cuánto dinero gana más un graduado de educación superior por comparación a uno que solo tiene educación media, es superior en América Latina al que se da en los países más desarrollados, probablemente porque tienen una mayor cohesión social y económica, ¿no? Fíjense, el premio para el conjunto, por ejemplo, de países como puede ser Chile, es de prácticamente 200 veces más, es decir, más del doble, es prácticamente el triple, ¿sí? Es impresionante. Por otra parte, también sabemos, y sigue sucediendo en América Latina, si fijan ahora la atención en la mano derecha, verán cómo en general también podemos decir que la graduación en la educación superior es un buen antídoto contra el desempleo. Porque sabemos positivamente, y es de sentido común, que cualquier persona que tiene una titulación de educación superior siempre puede optar, ¿verdad?, a otras ocupaciones con menor cualificación, mientras que al revés eso no funciona, ¿no? Por tanto, esto sigue siendo verdad también en países como Chile, Brasil, Colombia, en fin, aquellos países de los que tenemos datos. Siguiente, por favor. Bien, ahí vamos. Siguiente. Muy bien. Entonces, como decía, 200% de diferencial de ingresos, que me parece realmente una cifra realmente espeluznante. Y en segundo lugar, siguiente, por favor. Ahí es donde empieza verdaderamente el problema. Claro, yo les he hablado al principio de las tasas de acceso y, en fin, les he mostrado dónde estábamos, pero claro, nosotros tenemos un problema muy grave de calidad interna, de eficiencia interna, si quieren. Y es que de cada 100 estudiantes que ingresan en educación superior en América Latina, menos de 50 consiguen graduarse. Ustedes siempre pueden decir, bueno, el paso por la universidad seguro que deja un pozo, ¿verdad? Seguro que se aprende algo. Sí, pero la sociedad y nuestros mercados laborales lo que reconocen es la señal, el título. Y ahí hay un fracaso desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento de mecanismos de calidad interna institucionales, un fracaso de políticas públicas para apoyar precisamente el éxito y, en última instancia, un sentimiento de fracaso del estudiante y, lógicamente, de su familia, ¿no? Porque, claro, la probabilidad de no tener éxito, digamos, es inversamente proporcional a la riqueza de la que uno parte, ¿no? Esa es la realidad. Por tanto, aparentemente, quien se gradúa sigue teniendo un premio muy importante, pero desgraciadamente, como decía, el premio no está al alcance de todo el mundo por igual. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Cuáles serían los retos y las respuestas? Bueno, yo creo que aquí, como en todas partes, nos hemos encontrado... Siguiente, por favor. Nos hemos encontrado con que años atrás hubo un crecimiento, yo diría casi una explosión de la demanda de educación superior décadas atrás en toda América Latina, y en el contexto de unos estados débiles y de unos gobiernos que apostaban básicamente por políticas neoliberales, lo que sucedió fue que la oferta de educación superior creció también como respuesta a esa demanda de una manera anárquica, sin ningún control de calidad.
¿verdad? Y con muchas veces más inspirada por el negocio y el beneficio que no por el compromiso por ofrecer una educación superior de calidad. El resultado es que necesitamos efectivamente más Estado en América Latina en educación superior, y ese más Estado se ha traducido en muchos casos en la adopción de estrategias de agencificación, es decir, la creación, por ejemplo, de agencias de aseguramiento de la calidad que, de una manera, compartiendo la responsabilidad entre el Estado y las propias instituciones, intentan sanear, han intentado sanear la provisión para distinguir, digamos, el trigo de la paja y garantizar que el derecho a la educación superior en cualquier país está garantizado por el Estado por lo menos a un nivel de un piso básico, ¿sí? Por lo menos a ese nivel, ¿no? Eso me parece igualmente muy importante. Pero además hay países ya que, más allá de esta apuesta por una mínima base común, están apostando también por la alta calidad y la excelencia, es decir, garantizando que tal vez no todas las instituciones, pero sí por lo menos aquellas que ya están levantando cabeza, puedan apuntar hacia lo que serían, evidentemente, digamos, resultados mucho más importantes en términos de provisión de la calidad, ¿no? Y eso es lo que se ha dado en llamar la ruta hacia la excelencia o hacia la alta calidad. El problema es que en muchos países de América Latina las universidades que están mejor posicionadas, no me refiero especialmente a Venezuela, acostumbran a estar precisamente en el sector privado, y son determinadas universidades. Tenemos pocos casos en los que las universidades públicas realmente, digamos, estén liderando el proceso. Hay, por ejemplo, en Brasil, digamos, las universidades federales son una referencia en todo el mundo, pero en cambio en otro país como Chile o en Perú, probablemente las primeras universidades en términos de excelencia pertenecen más bien al sector privado. Esto va evolucionando rápidamente, ¿no? Muy bien. Tercer elemento, tercer tema de este diagnóstico, bueno, la innovación. Miren, esto ya empieza a engarzar un poco con lo que nos está pasando o lo que nos ha pasado durante la pandemia, porque en parte la apuesta por la innovación tiene que ver con la maximización de las oportunidades que ofrece la tecnología para la mejora de los procesos que tienen lugar en las instituciones, sean procesos de administración o sencillamente procesos de enseñanza y aprendizaje. Miren, aquí, a pesar de que pueda parecer extraño, digamos, lo cierto es que las instituciones han avanzado más en la adopción de aplicaciones, servicios, innovaciones en el ámbito de la gestión y de la administración y menos, hasta llegada la pandemia, en todo lo que tiene que ver con la utilización de esas tecnologías, servicios, aplicaciones, etcétera, para mejorar la docencia, ¿no? Esta es la realidad. Y, por ejemplo, si comparan la situación entre América Latina y Europa, pueden ver con claridad que ese es un fenómeno que se da también en Europa. Lo que ocurre es que aquí, digamos, hasta antes de la pandemia, la apuesta por la innovación soportada por la tecnología era todavía mucho más tibia que en el resto de Europa. Siguiente. Pero la buena noticia es que, de nuevo, insisto, cifras anteriores a la pandemia, cuando consultamos al profesorado en América Latina, el 22%, es decir, prácticamente algo más de 1 de cada 5, nos dicen que, exactamente, que en los 5 últimos años han cambiado sus métodos de enseñanza, ¿no? Y esto es importante porque esta cifra es previa a la pandemia y nos indica que de una u otra forma ya había un movimiento previo favorable precisamente a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Miren, en un mundo que coloca cada vez más énfasis en la educación superior como una oportunidad para desarrollar competencias, es difícil sostener que solo las lecciones magistrales bastan, ¿sí? A todos nos gusta tener una buena lección magistral, pero ¿ustedes podrían haber aprendido a nadar con una lección magistral o a ir en bicicleta? Yo todavía me acuerdo de las rodillas, de cómo tenía las rodillas cuando era pequeño, ¿verdad? Cuando aprendí a ir en bicicleta. Las competencias se desarrollan sobre una base de conocimientos que hay que aprender, y ahí la lección magistral, si se sabe dar bien y hay un buen docente, perfecto. Pero el ejercicio, digamos, es lo único que conduce al desarrollo de las competencias. Por tanto, necesitamos avanzar en ese proceso de mejora de los métodos de enseñanza. Adelante, por favor.
Muy bien, y en este sentido, ahí pueden ver cómo uno de los principales problemas que tenemos, creo que es compartido, este sí seguro, en Venezuela, es la desconexión total entre el progreso en la carrera académica y los esfuerzos que uno puede hacer para ser mejor docente. Hemos de terminar de una vez por todas con ese mito según el cual uno es un buen docente inmediatamente después de coronarse como investigador. Esto no es verdad. ¿Sí? Un buen investigador puede transmitir pasión sobre aquello que le gusta, pero eso no le hace necesariamente ni un buen comunicador, ni menos hoy, después de la pandemia, un buen ingeniero del aprendizaje. Porque eso es lo que hay que ser hoy en día, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Llegó la pandemia, y ahora voy a ir un poco más rápido. Llegó la pandemia y esa pandemia se saldó, siguiente, por favor, se saldó con 3 grandes pérdidas. Luego las puedo documentar. Ahí vamos. Tres grandes pérdidas. En primer lugar, estudiantes que no volverán. ¿Sí? Aproximadamente un 10% de los estudiantes que estaban ahí antes de la pandemia no van a volver a las aulas. Por lo menos durante un cierto tiempo, hasta que no recuperen el aliento desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Segundo elemento también importante, aprendizajes no realizados. No nos podemos engañar, o sea, el salto súbito hacia una enseñanza remota de emergencia no puede haber dado el mismo resultado en términos de aprendizajes que si los estudiantes hubieran ido con toda normalidad a sus instituciones. No nos podemos engañar. Hay una pérdida de aprendizajes que nosotros ciframos según los estudios, los programas y demás, aproximadamente en un 15%, ¿no? Y finalmente, tercer elemento, mayores inequidades. Miren, solo por poner un ejemplo, ¿ustedes creen que las pérdidas de aprendizaje o las pérdidas de estudiantes afectan a todos los estratos socioeconómicos por igual? No. Incluso les diré más, otra variable muy importante. Las aulas en Venezuela de las instituciones de educación superior típicamente estaban, bueno, no lo sé ahora, yo no he ido a ninguna, ¿no? Pero típicamente estaban mayoritariamente, con excepciones, mayoritariamente tomadas por mujeres, ¿sí? Había una gran feminización de las aulas. Bien, ahora sabemos que la probabilidad de no volver a las aulas universitarias es bastante mayor en el caso de las chicas que de los chicos, por lo menos en América Latina, porque muchas de ellas han sido captadas de nuevo por estructuras atávicas tradicionales que las han convertido de nuevo en lo que sería, bueno, en fin, el ama de casa o el sostén de la casa, cada uno tiene su expresión, ¿no? Pero ahí está, es decir, las ha vuelto a capturar y habrá que esperar cómo se liberan ahí. Estas son las pérdidas, ahí vamos. En este contexto, ¿cómo ubicar la propuesta de la UNESCO para la siguiente década, ¿no? ¿Cuál puede ser la hoja de ruta? Bien, yo quisiera insistir antes de empezar lo que va a ser un breve recorrido por ella. Yo quisiera insistir en que lo que yo transmito aquí es sencillamente lo que tenemos como borrador. Y a partir, si todo va bien, no depende de mí, pero si todo va bien, dentro de una semana, ese borrador ya está disponible en la red, pero podrán cualquier persona, y además nosotros nos vamos a preocupar de que determinadas instituciones y organizaciones tengan acceso directo privilegiado, podrá hacer llegar sus puntos de vista, sus perspectivas sobre cada uno de los elementos de la hoja de ruta, ¿verdad? Entonces, por tanto, lo que yo les transmito no son evidencias, son sencillamente, digamos, propuestas que se hacen abiertas a discusión, ¿no? Vamos allá. ¿Cuál sería esa agenda? Miren, tradicionalmente estoy seguro que han escuchado en más de una oportunidad que las instituciones de educación superior, en particular las universidades, tienen 3 misiones. Bueno, algunos dirían que son 4 o 5. Vamos a lo clásico, que son 3. La docencia, la investigación y lo que podríamos llamar la extensión. ¿Sí? Creo que todos estamos de acuerdo en que tradicionalmente esto ha sido así. Bueno, la UNESCO defiende que, visto el contexto en el que operamos, con esto no basta y hay que cualificar cada una de estas misiones. Entonces, en lugar de decir que las universidades deben dedicarse a formar, nosotros decimos, siguiente, que lo que hay que formar no es sencillamente personas, sino ciudadanos y ciudadanas globales que se enfrentan a un mundo cada vez de mayor complejidad, ¿sí? Por tanto, no pensamos que
el paso por la educación superior sea simplemente una cuestión de aprendizaje, donde lo que hay que hacer es formar a los recursos humanos para los mercados laborales. No. Es decir, claro que sí, en el sentido de que todo el mundo espera encontrar un trabajo porque ha pasado por la universidad. Pero no solamente, es decir, digamos, es el instrumento a través del cual las instituciones deben mostrar justamente su compromiso con esta ciudadanía global. Segundo, cuando hablamos... Dale, por favor. Demasiado rápido, pero bueno, está bien, no pasa nada. Segundo, cuando hablamos de investigación, tampoco sirve cualquier investigación. Para la UNESCO, hoy en día, cuando sabemos positivamente, en particular en nuestra región, que en torno al 70% de la producción de conocimiento se hace en las instituciones de educación superior y generalmente en las financiadas con fondos públicos, ¿cómo puede ser que para leer los resultados de una investigación que hemos pagado entre todos, yo tenga que pagar un artículo que vale 35, 40 o 50 dólares? Cuando lo he pagado previamente de mi bolsillo con mis impuestos, ¿no? O lo ha pagado el Estado. ¿Cómo puede ser? Por eso la UNESCO defiende desde hace décadas, además, el concepto de ciencia y conocimiento abierto. Y creemos que todo el conocimiento que se produce con fondos públicos, y nosotros diríamos, todo el conocimiento que se produce en el contexto de la educación superior, quien quiera que sea su titular, debe estar colocado al servicio de todas las personas, sin igual. De hecho, si se fijan, el drama que hemos tenido, bueno, ya prácticamente lo hemos olvidado, ¿no?, con las vacunas y los conocimientos necesarios vinculados a las patentes, eso les demuestra que probablemente hubiéramos tenido una respuesta más rápida y más solidaria si hubiéramos partido del principio del conocimiento abierto, ¿no? Bien, a lo que vamos. Y además, desde una perspectiva transdisciplinaria, porque los grandes problemas a los que nos enfrentamos no admiten soluciones solo desde una disciplina, sino con frecuencia cuando hablamos, un tema muy querido para la UNESCO, de la paz, no podemos decir, hay una titulación que se llama sociología que es la que se ocupa de esto. No, los estudios sobre la paz o sobre la guerra, si lo prefieren, son estudios que necesariamente se benefician de una perspectiva transdisciplinar o multidisciplinar. Y finalmente, cuando hablamos, el último tema, de lo que sería la extensión, ¿verdad?, que siempre quedaba como la misión más periférica de todo lo que hacían las instituciones, nosotros creemos que ahí, ahora más que nunca, las universidades deben ser un ejemplo de transparencia, de compromiso ético y, igualmente, de apuesta por la sostenibilidad. Y eso no solo tiene que ver con qué tipo de fuentes de energía utilizamos para alumbrar las aulas o cómo recuperamos el agua, sino que tiene que ver con que cualquiera que sea el programa que se imparta, cualquiera, siempre hay una posibilidad de destilar actitudes, conocimientos que identifican esa opción por la sostenibilidad. Del mismo modo, así como cuando uno dice, esa expresión tan bonita en inglés que dicen blue skies, investigación, ¿no?, de todo está abierto, ¿no? Bueno, está bien que esté así, pero también creemos que los planes estratégicos de investigación deberían reflejar de qué manera esta institución apuesta por la sostenibilidad también a través de la investigación, ¿no? Bien, estos son los puntos de partida. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora las transiciones que proponemos, muy rápidamente, y esto seguro porque creo que esto estaba abierto a debate, ¿no? En primer lugar, lo he explicado, creo, al principio, venimos de una tradición de educación superior como un bien exclusivo, como un bien elitista, y vamos, siguiente, por favor, deberíamos ir demasiado rápido. Demasiado rápido. Vamos hacia una perspectiva en la que debemos afirmar el derecho a la educación superior como parte inextricable del derecho universal a la educación. Luego, la declinación de este derecho ya lo podemos hablar en el debate. Segunda transición, desde una perspectiva disciplinaria, donde la gente dice yo soy matemático, o yo soy geógrafa, o yo soy médica, vamos hacia una disciplina, hacia una transdisciplinaridad, donde lo que me hace a mí como profesional no es la disciplina, sino mi apuesta por una determinada problemática, ¿sí? Hay excepciones, lógicamente. Por ejemplo, yo creo que tiene sentido decir soy matemática todavía, ¿verdad?, porque eso significa todavía la apuesta. Pero en cuanto a probablemente las demás disciplinas, yo no sé si todavía tiene sentido decir
voy a estudiar química, o por el contrario hay que centrarse en unos determinados fenómenos que sabemos que tienen justamente una perspectiva, o deberían beneficiarse justamente de una mayor transdisciplinaridad. Ejemplo, hoy es muy frecuente que las universidades ya no hablen de química y de biología, sino que los títulos a los que más se apuntan son de bioquímica, precisamente, ¿no? Por ejemplo. Bien, siguiente, por favor. Desde una perspectiva marcada por los silos, siguiente, hacia una perspectiva holística. Miren, venimos de una tradición en la cual, yo no sé aquí cómo se llama, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, yo les compraba con mucha frecuencia un juego que se llama Lego, ¿sí? Que son de piezas de colores, igual, ¿no? Ah, bien, bueno, exacto, danesa, ¿verdad? Bien, entonces uno sigue el modelo, ¿no? El modelo que viene en los papeles y va construyendo y al final, si lo has hecho bien, tienes lo que sea, la casita o el coche o el árbol, lo que sea que haya que construir. Así es como hemos construido las titulaciones universitarias, ¿verdad? Poniendo piezas. Ahora tengo una asignatura, luego de 10 a 11 tengo otra asignatura. Cuando lo he completado todo, ya soy matemática o ya soy bióloga. Bien, nosotros creemos que por encima de todo el paso por la educación superior debe ser el paso por una experiencia holística que transforma la vida de las personas y en la cual justamente las asignaturas, los programas son piezas en ese avance. Cuando escuchamos a los estudiantes decirnos que aproximadamente en un 60% en América Latina han sufrido afectaciones socioemocionales por la ausencia de las aulas, y cuando escuchamos que aproximadamente el 30% ha tenido episodios de ansiedad o de estrés, en algunos casos involucrando incluso medicación, debemos darnos cuenta de que para el joven de 18 a 24 años de edad, el paso por la educación superior no es sencillamente un vehículo para comprar piezas de Lego, llamadas asignaturas, sino que es una apuesta por la madurez hacia la creación de una ciudadanía más responsable, que se hace justamente con un vector orientado hacia lo académico, otro vector orientado hacia lo profesional, pero que fundamentalmente el paso por la universidad debe ofrecer una experiencia global, holística, de transformación. Y esa experiencia tiene mucho que ver con la cultura, tiene que ver con el activismo, con el civismo, con la política, etcétera, ¿verdad? No sé qué recuerdan, bueno, aquí hay gente todavía muy joven, ¿no? Esos tienen recuerdos más cercanos. Pero los que tienen, digamos, mi edad, ¿qué recuerdan más del paso por la universidad? ¿Una clase? ¿O por el contrario, aquella vez en que fueron tal vez, esto no lo debería decir, pero, porque no quiero recomendarlo, ¿no? Que ocuparon el rectorado en protesta por alguna cosa, ¿no? En fin, es todo. No es una cosa y la otra no, es todo. ¿Sí? Ahí vamos. Siguiente, por favor. Cuarta transición es la teoría que yo denomino del yogur. Miren, ustedes, a mí que me gusta mucho el yogur, yo siempre he visto que aparece la fecha de caducidad o en algunos países de consumo preferente, le llaman, ¿no? Es decir, que luego te lo puedes comer igual, pero hay una fecha en la que debe saber mejor, no sé. Bien, con las titulaciones universitarias deberíamos hacer lo mismo que con los yogures, ¿no? Es decir, usted es licenciado en arquitectura, muy bien, pero este título tiene una caducidad de 5, 10 o 15 años. Luego tiene que volver a la universidad. Hay profesiones en las cuales no hace falta ponerlo en el título porque ya lo hacen. Por ejemplo, medicina, ¿verdad? Pero hay otras en las que uno no está, o abogacía, donde uno tiene que estar permanentemente viendo qué saca el gobierno como nueva ley, ¿no? Pero en muchos otros casos, en fin, no hay ningún requerimiento, ¿no? Y nosotros creemos exactamente que esa apuesta por la teoría del yogur, si me permiten así coloquialmente, es en el fondo el reflejo de la apuesta de la UNESCO por la educación a lo largo de la vida, o si lo prefieren, la educación permanente, ¿no? Eso es lo que creemos nosotros. Es más, hemos apostado también por dar visibilidad a opciones que nos parecen interesantes, como la del crédito educativo de por vida. La idea de que cuando una persona es ciudadano de un país pueda tener, voy a poner un ejemplo, 5 años más allá de los 18 años de edad o de la mayoría de edad, 5 años en términos de crédito educativo para que los pueda utilizar cuando quiera. La mayor parte de los jóvenes utilizarán buena parte de esos créditos inmediatamente después para acceder a la educación superior. Pero puede haber gente sencillamente que opte por oficios, no sé, por dedicarse a las reparaciones y piense, yo es que cuando me retire quiero estudiar
historia del arte, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? O quiero destinar ahora 3 años de este crédito y luego dentro de 1 año o de 10 años volveré a usar esos otros créditos, ¿no? Eso, digamos, hablar de educación permanente y quedarse solo en el terreno de los discursos no sirve para nada. Hay que encontrar efectivamente de qué manera lo transformamos en herramientas prácticas al servicio de la ciudadanía. Y siguiente, por favor, quinta transición. Bien, de nuevo estamos en un mundo en el cual nuestra apuesta por programas bien definidos, donde sabemos perfectamente quién gobierna las decisiones con respecto al currículum, debe dejar paso a una perspectiva mucho más flexible acerca de las titulaciones. Hoy, de lo que todo el mundo habla, por ejemplo, es de las microcredenciales, es decir, de la potencialidad que existe en promover el desarrollo de determinadas capacidades que, en particular, en economías que dependen mucho de los desarrollos tecnológicos o científicos, en realidad no dependen tanto de decir, es que yo tengo el título de esto o el título del otro, sino más bien, yo soy capaz de resolver este problema. Y esto, que es algo que no sé hacer, tal vez la universidad me lo pueda ofrecer en un curso, digamos, con apoyo tecnológico en 2 semanas. Es más, se habla de microcredenciales, neocredenciales e incluso de no credenciales, porque cada vez más los profesionales, las profesionales buscan aprender. El mercado no necesita sus credenciales, el mercado ve lo que hacen, ¿sí?, en una economía basada en competencias, ¿no? Por tanto, esto es un terreno en el cual las agencias de aseguramiento de la calidad tendrán que hacer un gran esfuerzo, porque su afán de regular precisamente para proteger los derechos de los estudiantes, no puede convertirse en un freno a la innovación, ¿sí? Y última transición, ahí vamos, muy bien, ya la he explicado con creces desde el principio. Yo diría, dejar de pensar que cuando ofrecemos un programa, lo que hacemos es una lista de contenidos para centrarnos en que esos contenidos son el vehículo, el piso absolutamente imprescindible para el desarrollo de las competencias, ¿no? Eso me parece crucial. Es verdad que ya vivimos desde aproximadamente hace unos 15 años en un contexto en el cual cada vez más programas están justamente redactados con esa ambición. Ahora nos queda ver hasta qué punto esa apuesta por las competencias se traduce también en una reforma de los mecanismos de evaluación. Les voy a poner un ejemplo. Una de las competencias transversales más demandadas o más esperadas hoy en día para cualquiera de nosotros es la capacidad de trabajar en equipo. Yo no recuerdo haberme examinado nunca de mi capacidad de trabajar en equipo. Otra cosa es que me dijeran, no, este trabajo lo puedo hacer en equipo con otras personas, pero nunca nadie me evaluó, nunca nadie me dijo, Francesc, mira, esto lo haces bien, pero para ser verdaderamente un buen jugador de equipo deberías hacer esto. Nunca nadie lo hizo. Me pregunto si en las universidades de hoy se ha empezado a hacer. ¿No será que esas competencias que consideramos tan importantes como el sentido crítico, la comunicación, el trabajo en equipo, precisamente como consideramos que son transversales, son responsabilidad de todos, que es lo mismo que decir que nadie se preocupa, ¿sí? Eso es lo que debemos cambiar. Ya voy terminando. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahí está, digamos, el título del informe que podrán, lógicamente, descargar. Informe, propuesta de hoja de ruta, pueden descargar en español, en francés, en inglés. Yo creo que dentro de una semana en la web de nuestro instituto encontrarán también el vínculo al cuestionario para que puedan hacernos llegar sus perspectivas, sus opiniones, etcétera. Afortunadamente, debo decir que nuestro instituto va a tener un papel importante en este proceso, digamos, de revisión de la hoja de ruta, lo cual me enorgullece, pero al mismo tiempo reconozco que también es una responsabilidad, ¿no? Porque no es fácil extraer consensos en materias tan complejas como esta. Y nada más, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer. Espero que no sea la última vez que me inviten, no sé si les he abrumado con demasiada información, pero para mí ha sido realmente un placer y un honor. Muchísimas gracias. Bueno, y que dice uno, primero agradecerte pues, la pertinencia y la extensión de la exposición. Yo creo que
Digamos, es una diferencia que te agradecemos. Pero lo segundo es como destacar una deuda, que es que, y se nota en tu exposición, en el tema de la ausencia, por ejemplo, de los datos venezolanos. Te digo algunos que tenemos y que no hemos podido renovar en el Instituto de Estadística de la UNESCO, que sí está actualizado, pero actualizado hasta el 2009, que creo que está un poquito lejos, ¿no? Pero justamente para esa fecha la tasa bruta de matriculación era más de 83%, y te la digo de memoria, y nuestra apuesta venezolana por la educación universitaria, que aquí no decimos superior, sino universitaria, universal, tiene además como un saldo en términos de grado y de la estructuración de los niveles educativos de la población económicamente activa, en que pasamos algo así como de 16 en 1900 o al principios del siglo a más de 33 actualmente, ¿no? Lo cual supone un nivel de calificación en Venezuela que yo creo que nosotros no logramos apreciar en la profundidad y el valor que efectivamente tiene sin la comparación internacional. Es decir, haber graduado en estos años 4,5 millones más o menos de profesionales de distintos niveles y en distintas áreas, supondría que nosotros tendríamos que como repensar, digamos, alguien que piense la fuerza productiva venezolana y fuera de ese número, está pensando en otro país, en otro mundo, y dejando de pensar sobre todo en otro país, en otro mundo. Destaca además también la cercanía y la proximidad entre los planteamientos y también las diferencias, pero de esa hablamos después, entre los retos de transformación de la educación que expone y nuestros planes, ¿no? O sea, aquí está junto con nosotros, que le damos la bienvenida a la rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela y presidenta de la Fundación Misión Sucre. Y entonces en ambas cosas, en ambos papeles institucionales, como tanto en la Misión Sucre como en la Universidad Bolivariana, están profundamente presentes nuestros planteamientos con todas las diferencias que hay, pero muy próximos a la idea de la transdisciplinaridad, de la inclusión total, de la búsqueda positiva de esa inclusión, a la experiencia de la educación más que exclusivamente al tema de la formación teórica o digamos lo que dicen como aula y fuera del aula, ¿no? Que son para nosotros de los temas más queridos, de los que evidentemente estamos muy orgullosos, pero también queremos ser siempre cada vez más conscientes de nuestras limitaciones para poderlas superar. ¿No? Te digo además que la hoja de ruta de la conferencia mundial y bueno, y la experiencia que yo digo que de todas las conferencias de educación superior también está alimentando la discusión que tenemos sobre el plan rector de la educación universitaria 2022-2030, en provecho de tomar de todas las fuentes con toda esa energía y que yo ahí digo, no puede ser, pero es más apropiado que te lo diga David, que no puede ser el último, sino que yo creo que tu exposición demuestra la importancia que tiene para nosotros el que haya un diálogo permanente entre el IESAL y la UNESCO y nuestro Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y nuestras instituciones de educación universitaria. Bueno, entonces le doy la palabra a David, ¿no? David, yo no te lo voy a leer desde aquí, sino que pues, además tengo el placer de conocerlo desde hace tiempo. Y entonces David es arquitecto, pero además es doctor en educación del Instituto Pedagógico Latinoamericano de Cuba. Y tiene una larguísima experiencia universitaria y en dirección universitaria que uno también tiene que resaltar para enorgullecerse de ella, ¿no? O sea, porque es que viene siendo creo que la última ocupación de rector de la Universidad Politécnica Territorial de Caracas, antes director del instituto en el pleno proceso de transformación hacia la universidad y de creación de la Universidad Politécnica Territorial, lo cual es una experiencia muy fuerte. Fue también presidente de la Fundación Misión Sucre y como presidente de la Fundación Misión Sucre, yo creo que es uno de nuestros especialistas en lo que llama territorialización y articulación territorial de la educación universitaria. También fuiste director de calidad de vida estudiantil, ¿no? Es decir, justamente creo que incluso podría de paso recordar algunos de los temas que son para nosotros
que tienen que ver con el apoyo a las condiciones para poder, digamos, no conformarnos con el ingreso a la educación universitaria, sino garantizar las mejores condiciones para que todos los estudiantes tengan éxito. Aunque ese éxito se traduzca o no en graduación, porque además para algunos la experiencia universitaria tiene muchos curiosos caminos, ¿no? El tema de la diversificación de los caminos también ha sido para nosotros un tema pero muy importante en Venezuela, ¿no? En que está articulada la formación técnica, la tecnológica y la universitaria y el pregrado y el posgrado, ¿no? Y que tenemos mucho que avanzar en eso. David. Bueno, gracias Humberto, gracias al doctor Frances Pedro por su intervención, maravilloso, nos ha ayudado a construir un panorama, ¿no? Una perspectiva de lo que es la educación universitaria hasta antes de la pandemia, justamente, como dijo él mismo, ¿no? También quiero agradecer, bueno, al rector y a la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones y la Informática, que es una de las instalaciones en la que estamos hoy, y aprovechando la conexión y la conectividad de la universidad, ¿no? Bueno, fíjense, estamos en el tema de reinventar la educación superior o universitaria, como preferimos decir en Venezuela, por aquello de que si hay una superior hay una inferior, y inferior ciertamente es un apelativo despectivo, ¿no? Para el tema de la formación, y sobre todo cuando vemos las inequidades que justamente están los superiores y están los inferiores. Entonces en Venezuela eso en un momento dado tenía mucha relevancia y las palabras eran críticas, pues, ¿no? Y por esa razón decidimos llamarlo universitario, aunque estamos completamente conscientes de que hay educación de tercer nivel que no se da en universidades, sino en institutos especializados, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, nosotros nos mantenemos con la educación universitaria. Yo preparé un poco algunas palabras desde la experiencia que he tenido, porque aunque yo tuve una experiencia en educación anterior a vincularme con el sector universitario, a partir del 2004, hace 18 años, es cuando estoy, digamos, luchando en esta área. Y me incorporé precisamente en el momento en que estábamos desarrollando justamente la Misión Sucre. La Misión Sucre ya había arrancado desde el 2003 y se estaba haciendo un programa de iniciación universitaria donde había más de 500.000 personas estudiando, que para Venezuela es una cifra muy alta, sobre todo en aquella época porque no llegábamos, yo creo que a los 700.000 estudiantes en Venezuela para ese momento. La exclusión era lo que se medía con ese nivel de deseo de regresar a la educación universitaria, justamente. Es decir, el pueblo venezolano acudió masivamente a las plazas Bolívar de todo el territorio nacional a inscribirse y manifestar su deseo de estudiar una carrera universitaria, lo cual fue sumamente complejo porque los grupos de estudio tenían estudiantes de 17 años junto a estudiantes de 70 años de edad. Entonces, esa inmensa diversidad en el grupo de estudio también implicaba la diversidad en los conocimientos y la experiencia que tiene cada uno de esos estudiantes. De manera que no solamente el reto era abrir espacios para donde dictar las mismas clases, sino tenías que abrir espacios que se conformaran de manera distinta, en donde el conocimiento se pudiera construir de manera colaborativa entre todos, y algunas veces seguramente algunos de esos estudiantes sabían más que un profesor de un área determinada por haber estado ejerciendo en esa área. Uno de los hitos que también marcó esta apertura, este llamado a estudiar, que tuvo nombres como, bueno, toda la patria una escuela o todo el mundo en la universidad, ¿no? Tenía que ver con la cuestión de abrir el cupo, abrir la matrícula, incrementar la matrícula en todas las instituciones del Estado. Estos fueron esfuerzos que iniciaron al mismo tiempo, porque en primer lugar ese intento de abrir la universidad a todos comenzó con la Universidad Bolivariana de Venezuela, pero en el mismo acto de creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela surgió la idea de la Misión Sucre, porque efectivamente la creación de universidades
es una vía muy costosa y limitada para dar acceso a una población tan grande. La Universidad Bolivariana comenzaba con 2.000 estudiantes, pero había 500.000 queriendo estudiar. Entonces, ¿cuántas universidades bolivarianas había que crear para poder atender a los 500.000 que estaban allí? Entonces también junto a la Misión Sucre hubo la política de incrementar la matrícula en todas las universidades públicas, ¿no? Eso fue otro de los hitos, digamos, que tenemos en todo este esfuerzo, la UBB, la Misión Sucre y el esfuerzo por incrementar la matrícula en todas las instituciones públicas, del cual tenemos unos gráficos y estamos reconstruyendo las estadísticas porque queremos aparecer en esas estadísticas de la UNESCO nuevamente, y por eso tenemos gráficos, bueno, hasta 2008, entonces son anteriores a los de ustedes, por eso no los quise ni traer, ¿no? Pero estamos reconstruyéndolos y pronto vamos a poder enviar algunas cifras oficiales, y creemos que en este momento nos ubicamos alrededor de un 85% de tasa bruta de matriculación, con una inmensa diversidad de edades dentro de los grupos estudiantiles y también una participación mayoritaria, al igual que nuestra composición social, de estudiantes de clases, digamos, de poblaciones vulnerables, ¿no? Poblaciones de menores recursos económicos. Eso lo podemos fotografiar cuando vemos el ingreso del sistema a través del Sistema Nacional de Ingreso, y vemos que efectivamente el ingreso a la universidad tiene una composición social similar a la composición social del país, ¿no? Y lo sabemos porque comparamos para asignar los cupos a través del Sistema Nacional de Ingreso con las variables del Instituto Nacional de Estadísticas por grupos poblacionales, incluso según el sector de la ciudad en que viven, que también determina mucho de lo que es el nivel socioeconómico de las personas, ¿no? Así que la Misión Sucre implicó abrir educación universitaria en prácticamente todas las localidades del país, es decir, en los 335 municipios del país donde no había educación universitaria, la hubo. Había la oportunidad de estudiar alguna carrera, obviamente con una oferta que era limitada por el tema tecnológico en algunos casos, tecnológico en el sentido de tener instalaciones con máquinas, con equipos y laboratorios, pero efectivamente una oferta bastante variada que fue apoyada por las instituciones que estaban en las localidades cercanas. Y eso hizo que toda esta gente pudiera ingresar. Efectivamente, incluyó una transformación de la manera de generar, de desarrollar la educación universitaria. Es decir, se pretendía que efectivamente el modelo educativo estuviese avanzado en principios como el aprender haciendo, centrado en la formulación de proyectos que estuviesen dirigidos a realidades concretas del entorno en donde se ubicaban los grupos de estudio. Es decir, la intencionalidad era que el grupo de estudio efectivamente, a partir de los problemas que existen en su propia comunidad, se formara en el proceso de construir soluciones para esos problemas. La idea es descubrir que a diferencia del modelo anterior, en el que si yo vivía en un pueblo, primero tenía que irme a una ciudad para estudiar y después no regresar al pueblo, ahora podía estudiar en mi pueblo y desarrollar mi propia realidad, mi propio entorno. Es decir, cómo el proceso de formación profesional, la adquisición de conocimiento, podía ser aplicado para transformar la realidad en la que yo vivo, ¿no? Por eso incluía el tema de la promoción de la solidaridad, del desarrollo del pensamiento crítico, que básicamente también tenía que ver con el descubrir la realidad tras esa especie de nube gris que ocultaba las potencialidades y las realidades dentro de las cuales nací. Esa nube gris es una nube a la que hace referencia Paulo Freire, con el despertar de la conciencia, ¿no? Y lo que es el papel de la universidad al permitir que el individuo que nace en una realidad local tenga y a través del contacto con una visión universal de las cosas regrese a su propia realidad y la descubra bajo otra óptica, ¿no?
que le permita asumir el reto de transformarla, ¿no? Y por supuesto, entonces, estamos hablando de una educación que fortalece el compromiso social, ético y político hacia la realidad de la persona. Es decir, estás llenando todo un contenido en la educación que la aleja de la educación instrumentalizada hacia una educación holística. Y yo no voy a estar haciendo intencionalmente comparaciones con las 6 transiciones que nos propone la hoja de ruta, pero están presentes en todo lo que voy a hablar, y esa es mi intención, pues que cada quien vaya haciendo las conexiones por su cuenta, porque están aquí y las he vivido, las he experimentado, porque, bueno, en estos 18 años es justamente lo que hemos estado haciendo, transformando la educación universitaria. Otro elemento importante fue la formulación entonces de los programas nacionales de formación, que son procesos formativos que se desarrollan alrededor del proyecto sociointegrador y el desarrollo del pensamiento crítico. Cada vez son programas formulados no por las propias universidades, como tradicionalmente está establecido incluso en la ley de universidades, son las universidades las que formulan los programas, sino que son programas desarrollados por especialistas de las universidades, pero por la convocatoria del Estado. Es decir, el Estado convoca para la formulación de un programa que se pueda aplicar en todo el territorio nacional y que sea el mismo programa, con la intención de facilitar la movilidad docente, la movilidad estudiantil y efectivamente tener esa posibilidad de formar personas, ¿no?, cuya diferencia esté pautada por la naturaleza de los problemas que abordan en cada localidad. Eso hace que el perfil de salida efectivamente sea diferenciado, porque en un lugar donde existe la pesca como proceso principal, bueno, todos los otros programas pueden desarrollar programas relacionados con la pesca, que es distinto de un lugar donde la vocación sea principalmente agropecuaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la naturaleza de los proyectos que el profesional desarrolla a medida que se va formando, hace que tenga un perfil más orientado hacia las competencias, es decir, qué tipo de problema es el que tú sabes abordar. Y eso da una diferenciación en la naturaleza de los títulos que se pueden estar entregando en cada localidad. También, por supuesto, se trabajó en la creación de nuevas universidades, pero mediante la transformación de lo que eran los institutos universitarios de tecnología, que ofrecían una formación efectivamente instrumental hasta el técnico superior universitario. Y a partir de allí hubo una gran cantidad de técnicos superiores universitarios que terminaban esos cursos y no podían seguir hacia la licenciatura, es decir, no estaba abierto. La fecha de caducidad estaba efectivamente marcada allí en el yogur, y esos fueron los primeros que se presentaron a continuar sus estudios hacia las licenciaturas y las ingenierías, cuando se abrieron y se extendieron estas posibilidades a través de los programas nacionales de formación en esas instituciones, que comenzaron a generar títulos de ingeniería y licenciatura antes incluso de ser transformadas en universidades. Pero al ser transformadas en universidades, se repensaron como universidades de base territorial, como universidades que debían ver hacia su territorio, universidades que efectivamente tenían que trabajar de la mano de los procesos de transformación por el desarrollo con visión sostenible, o desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, de manera que los proyectos estuviesen dirigidos con esta perspectiva en cada localidad. Yo más o menos saqué una cuenta con estos proyectos. Estas universidades están así, funcionando así desde el año 2010. Son 27 universidades específicamente. Entonces, si cada universidad de estas, por la experiencia de la universidad en la que yo estuve, que era una universidad de 6.000 estudiantes, se producían unos 300 proyectos por año, de todos los niveles, primero, segundo, tercero y cuarto año, ¿no? Digamos, los de cuarto año eran proyectos de ingeniería, segundo año eran de técnico superior universitario, pero eran 300 proyectos, y hacíamos unas ferias de proyectos al terminar cada año, donde efectivamente podías ver
en la presentación del proyecto de los estudiantes había una gente que eran los beneficiarios del proyecto, es decir, de la comunidad, podían ser de la comunidad, de un consejo comunal, de un centro cultural, como de una empresa privada o pública o de una institución del Estado, pero estaban allí atestiguando que el proyecto que les habían entregado los ayudaba a resolver un problema. Entonces hay un alto grado de innovación, hay un alto grado efectivo de resolución de problemas del entorno que no ha sido suficientemente sistematizado. Y para hablar de una de las debilidades que tenemos y uno de los proyectos que deberíamos desarrollar, porque si son 300 proyectos por año, por 27 universidades, por 12 años, hablamos de 97.000 proyectos por lo menos. Es decir, y nosotros no hemos estudiado esto. Creo que allí hay una fuente y una necesidad de estudiar el nivel de aporte que han hecho estas universidades al país a través de la formulación de estos proyectos precisamente. Y eso es un campo de estudio que yo creo que daría muchas satisfacciones, porque hay un alto grado de innovación que no estamos tomando y hay un alto grado de contribución con la transformación de los entornos que tampoco estamos midiendo, ¿no? Y por eso quizás ahora uno de los retos para estas universidades es comenzar a sistematizarlo y estudiarlo y agruparlo para poder mostrar efectivamente cómo ha sido ese aporte, que yo sé que está allí, porque vengo de 10 años en una universidad y lo he visto a lo largo de ese tiempo, ¿no? Otro de los grandes retos para estas universidades de base territorial, y hay dos cosas importantes que estamos haciendo énfasis en este momento, es que el pregrado universitario, como dice la UNESCO en esa transición del tema holístico, normalmente se centra en qué conocimientos le voy a dar a una persona para que se capacite como recurso humano para insertarse en el proceso laboral. Pero si uno piensa la edad en la que normalmente uno recibe un estudiante de educación universitaria, que es un bachiller, el bachiller recién egresado está entre los 16 y 18 años de edad en Venezuela. Es decir, es un muchacho, ¿no? Y lo voy a tener 4 o 5 años y va a salir como un muchacho, igual. Pero la idea es que tenemos que trabajar en la formación de este hombre y de esta mujer, para que sea un hombre y una mujer hecho y derecho, como decimos en Venezuela, al salir de la universidad. Nuestra principal preocupación al querer crear una universidad que va a trabajar en pregrado es la formación de la persona, es la maduración, es la etapa de maduración de un ser humano. ¿Para qué? Porque es una pieza clave la madurez del ser humano y su comprensión de su relación en los vínculos sociales para el establecimiento de una sociedad de iguales, de una sociedad en la que se eliminen las barreras sociales y en la que se supere la discriminación. Si no es así, si la persona con la que estamos trabajando y la formación que le estamos dando a ese nivel en la universidad no está centrada en eso, sino en la pura adquisición de competencias técnicas, entonces precisamente estamos contribuyendo con una sociedad que estamos intentando cambiar y no nos damos cuenta, porque venimos con un modelo que intentamos mantener y que además se ha vendido como un modelo, el mejor modelo. Y así entonces, cuando uno trata de estructurar un currículum que esté centrado en una visión holística con trayectorias formativas diferenciadas y posibilidad de construir diferencias, te encuentras con personas que trabajan en el currículum que dicen, no, el currículum es así, tiene todo esto y tiene todo, y entonces están tan cuadrados que no puedes generar esa flexibilidad en el currículum para que efectivamente se construyan trayectorias diferenciadas. Es decir, que y lo defienden capa y espada porque efectivamente es lo que aprendieron como la visión de calidad en el currículum. Entonces, son transiciones que no son sencillas, es decir, más fácil es decirlo que estar allí, ¿verdad?, en el terreno haciéndolo, y eso lo debe saber el francés también, con toda seguridad. Bien. En los actuales momentos, sin embargo, con el país sometido, ¿no?, a un acoso por múltiples dimensiones, que indudablemente busca doblegar las capacidades de lucha y resistencia de los venezolanos y venezolanas,
la situación de las universidades se ha tornado crítica, ciertamente, ¿no? No solo la pandemia, que ha golpeado el mundo entero, sino que además es un bloqueo, ¿no? Este bloqueo es como una especie de pandemia, pero nacional. Estamos bajo dos pandemias, diría yo. La pandemia del bloqueo y la pandemia del COVID, ¿no? Y ojalá que no llegue la viruela del mono y las otras pandemias que también pudieran diseminarse por allí. El otro día veía una filmación del puente Simón Bolívar que conecta Venezuela con Colombia, y al mismo tiempo veía en una noticia que decía que en Colombia hay 3.300 casos confirmados de viruela del mono, y la cantidad de gente que pasa caminando entre Venezuela y Colombia todos los días por ese puente sin ningún control es impresionante. Me dio un miedo horrible, pero bueno, entré en pánico, dije, ¿dónde está mi tapabocas? Sí. Es decir, que hay que, y bueno, sin contar por las trochas, pero ahí está libre, la gente entra y pasa, ya está abierto el paso, ¿no? En este sistema universitario que tenemos actualmente, yo creo que nosotros tenemos que vemos y reconocemos distintos modelos en funcionamiento. Uno de los modelos es el de la universidad, que está organizada por facultades y escuelas, que son los silos de conocimiento a los que efectivamente indica la UNESCO, y que ellas además tienen como política la conquista del territorio. Pareciera que esa es la política, ¿no? Yo, como soy la universidad, me organizo por áreas de conocimiento, y el conocimiento que yo genero lo voy a llevar a todo el territorio. Y cuando me llego y me implanto en el territorio, trabajo como un ente aislado, y efectivamente eso crea un sistema desarticulado con muy poca vinculación entre ellos. Para nosotros, uno de los grandes retos que estamos desarrollando en este momento, y tenemos una estrategia para hacerlo, es la articulación en el territorio. Es decir, estamos proponiendo una educación que mire hacia su propia localidad, y estamos apostando que al reunir a los actores que están en una misma localidad, los problemas de ese territorio, que son comunes a todos ellos, les permitan unirse para encontrar vías entre todos para acompañar los procesos de solución y desarrollo de ese propio espacio que comparten. Es decir, que puedan verse y reconocerse como actores que están sobre un mismo espacio, afectados por los mismos problemas del espacio, y que están llamados a actuar en conjunto, ¿no? Como equipo, quizás, para abordar y solucionar estos problemas. Es por eso que quizás estamos proponiendo ahora como la construcción de circuitos universitarios locales a través de los consejos estadales de gestión universitaria, que están en muchos de los estados en el país, están dando muy buenos resultados, porque efectivamente han permitido sinergias institucionales que llevan hacia la construcción de proyectos conjuntos, y que pudiera ser, y queremos orientarlo así a partir de ahora. Tenemos la semana que viene una reunión con todos los rectores de las universidades públicas venezolanas para orientar una política de la construcción de circuitos universitarios en cada estado, ¿no? Que permitan desarrollar instrumentos jurídicos que les permitan a ellos compartir recursos, compartir docentes, trabajar en proyectos conjuntos e ir construyendo esa visión mancomunada del trabajo por el desarrollo del conocimiento para la solución de los problemas de su propio estado. Creemos que eso puede dar un muy buen resultado, está dando muy buen resultado en muchas localidades, y es una política que queremos apoyar y sostener, ¿no? Ese propósito de hermanarlas a las universidades en los esfuerzos con las comunidades y el Estado para el desarrollo sostenible, que miren directamente la realidad, que la circundan y encuentren maneras de sumarse y multiplicar las posibilidades de éxito en las localidades. Al mismo tiempo que tenemos estas universidades que serían como de base territorial, de formación de base de la persona, con adquisición de conocimientos, que ojalá logremos el tema de las trayectorias diferenciadas, porque estamos estudiando la posibilidad de estructurarlas alrededor de grupos de estudio multidisciplinarios, donde estén los docentes adscritos, como está en la Universidad Bolivariana, que es un primer ensayo para hacer eso, y a partir de allí desarrollar proyectos institucionales de largo aliento que vayan acompañando la transformación de realidades en las localidades.
Además, hemos creado lo que llamamos universidades especializadas, como esta Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones y la Informática, que serían como unas universidades, un segundo piso, en el cual ellas tienen la misión de desarrollar el conocimiento en áreas particulares. ¿Pero para qué? Bueno, para penetrar justamente y fortalecer toda la formación de base que está dedicada al desarrollo de proyectos para la solución de problemas en las localidades. Entonces, las universidades especializadas deben dedicarse al desarrollo de ese conocimiento, pero justamente con los docentes que trabajan en pregrado y en posgrado de las universidades. ¿Por qué? Porque ahí están ellos abordando realidades concretas, para lo cual necesitan el desarrollo de conocimientos desde nuestras propias realidades. Esa sistematización de ese conocimiento que tenemos que ir creando y se va formulando y generando a partir de enfrentar y solucionar nuestras propias realidades, abonaría la construcción de un tronco común, un tronco nacional de conocimiento en donde se pueda injertar, como decía José Martí, el conocimiento generado en otros lugares, pues, ¿no? En este momento, yo pienso que en Venezuela no tenemos un tronco de conocimiento nacional, sino que todo es repetición de lo extranjero, todo viene dado desde el exterior. Esa recepción pasiva de todo el conocimiento que nos viene de afuera, intentando aplicarlo automáticamente, bueno, se ve y se ha visto en Venezuela a lo largo de la historia con políticas de Estado que lo que hacen es comprar tecnología afuera para implementarla aquí, simplemente porque es la más avanzada, y después no tener nadie que sepa cómo reparar o mejorar o desarrollar la tecnología. En este momento, digamos, los acuerdos del Estado, estamos haciendo énfasis en que tengan artículos de transferencia tecnológica para no continuar con ese nivel de dependencia. Pero también tiene que ver con que nosotros empecemos a valorar el conocimiento que estamos generando nosotros aquí, dándole el auténtico valor que tiene, el máximo valor que puede tener para nosotros el que una solución encontrada por un estudiante de pregrado o de posgrado venezolano para un problema concreto en Venezuela tiene que tener mucho más valor para nosotros, porque es probablemente el conocimiento que sea aplicable en todo el país, ¿no? Y que además nos va a caracterizar a nosotros con la forma que tenemos de abordar los problemas y efectivamente nos va a facilitar la construcción de una base de conocimiento sobre la cual pararnos para seguir desarrollando. Yo he encontrado que nos pasa que al no tener ese esfuerzo por construir las bases de conocimiento, el conocimiento está en la persona. El que sabe resolver esto, vas a cualquier empresa, el que sabe resolver esto es fulanito, pero como fulanito se fue, entonces necesitamos a alguien que venga a estudiar de nuevo el problema, ¿no?, para encontrarle una solución. Y si ese fulanito se vuelve a ir, entonces volvemos a cero. Entonces siempre estamos en cero. Y el problema es justamente que no nos dedicamos a darle el valor a lo que es la construcción de una base de conocimientos propia sobre la cual seguir avanzando. Entonces, independientemente de que las primeras soluciones, bueno, no sean de la más alta tecnología ni nada, pero lo amarraste con un mecate y funcionó. Bueno, anota eso, que la siguiente solución a lo mejor utilizas otra manera. Y vamos desarrollando nuestra propia tecnología. Yo creo que uno de los retos que enfrentamos también es la profundización de la acción entonces local de las universidades en favor del desarrollo humano integral y sustentable. Yo pienso que eso es tal vez un área en la cual el acompañamiento y asesoría del YESALC sería de absoluto valor para nosotros. No es la única área, creo que hay otras áreas en las que valoramos las posibilidades de un trabajo conjunto con el YESALC, precisamente porque, como han podido ver, tenemos muchos de los esfuerzos, o casi todos los esfuerzos que estamos desarrollando, coinciden en gran parte con la misma visión que se está construyendo desde la UNESCO, aunque, como decía Humberto, con las diferencias naturales, pero que no son diferencias absolutas, ni son contrapuestas, es todo lo contrario, vamos como en una misma dirección y nosotros le ponemos nuestro propio condimento, ¿no?, a la visión. Estos 6 retos de transición que nos señala la hoja de ruta de reinventar la educación universitaria requiere de un esfuerzo sostenido en el tiempo, ¿no? Yo creo que reinventar algo como la educación universitaria nos va a llevar un tiempo.
y efectivamente por eso también creo que me gustaría ratificar por parte de la ministra Tibisay Lucena, el gobierno bolivariano, pues, y todos nosotros, nuestra intención y disposición para avanzar en la formulación de proyectos conjuntos que apuntalen estos objetivos de la hoja de ruta y su aplicación en Venezuela. Bueno, por eso también celebramos especialmente que el YESALC está en Venezuela y que efectivamente queremos trabajar con la asesoría y el acompañamiento del YESALC para que nuestro sector universitario efectivamente alcance estos niveles que van a redundar en la mejora de las condiciones sociales, económicas y políticas en todo nuestro país. Entonces, bueno, muchísimas gracias, doctor, y realmente, bueno, por favor.